Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Todos somos valiosos, no importa el don que tengamos o a lo que nos dediquemos, tampoco importa la posición social. Lo que realmente es importante es que detrás de cada envoltorio existe una persona cargada de dones y talentos. Alguien con emociones, deseos, debilidades y sobre todo con una vida a la que dar sentido. El envoltorio, como he dicho antes, es circunstancial. Aterrizamos en este mundo con una ficha. Varón, 47 años, analista de sistemas, padre de 2 hijos, separado. O qué sé yo, mujer, 27 años, madre soltera, sin estudios. Hombre, 67 años, empresario y dueño de una multinacional del sector de la moda. O mujer, 43 años, ama de casa, cajera de un supermercado por las mañanas y limpiadora de servicio doméstico por las tardes. Todo esto es un envoltorio temporal, porque en esta vida muchas cosas pueden cambiar. Lo que no cambia es la persona. ¿Por qué juzgamos a las personas por su envoltorio? Lo hacemos todos y creo que es bueno reconocerlo, porque cuando quitas el papel que recubre el caramelo, te encuentras con la persona, ni más ni menos, con sus virtudes y sus defectos, con alguien que te pueda gustar mucho, que te sorprenda, o simplemente algo que no te llama la atención e incluso no te gusta, no va contigo. Pero la impronta es que te encuentras con el caramelo y a partir de ahí puedes decidir si te conviene o no. Pero siempre desde el respeto que se merece cualquier persona, sin poner zancadillas, ayudándola si puedes o quieres, o respetando su libertad de acción. Esto está claro e imagino que todo el mundo pensará más o menos igual, pero lo evidente no siempre es lo que ocurre, y de hecho llevamos miles de años sin respetarnos los unos a los otros. Hoy hablaremos de la mujer en la historia, de la mano de 2 personalidades femeninas que dejaron huella en un mundo de hombres. Empezamos. Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a los Cuentos del Sabio. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque pues tenemos el primer colaborador de este querido programa. En este caso es una colaboradora y ella se llama María Díaz Borrego. Hola María, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas Fernando, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo te tengo que decir que tengo muchas ganas de hacer esto porque de alguna manera quería también que el podcast tuviera una dinámica distinta, porque es un podcast muy guiado y me apetecía también que compartir esto con más personas, porque creo que el tema de la historia tiene que ser un tema que esté siempre a debate y esté siempre con opiniones, y me gustan mucho las opiniones de los demás, así que bienvenida doblemente, María. Gracias. Me parece muy bien porque pienso igual que tú, la verdad, totalmente de acuerdo.
Pues mira, para que todo el mundo se ponga en contexto, porque ahora hablaremos, os diré un poco de qué vamos a hablar hoy en este podcast, pero vamos a poner en contexto quién es María y de lo que nos va a hablar. Y de lo que nos va a hablar, y yo creo que un poco también de lo que vamos un poco a compartir los dos. Porque ella es graduada en Periodismo y Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. Es, que a mí esto me ha encantado, una persona curiosa, inquieta y charlatana. Y me gustan las tres cosas porque yo soy exactamente igual. Y creo que es perfecto para el podcast, la verdad. Y le gusta preguntar mucho porque le gusta aprender de todo y porque nunca se sacia de conocimiento. Y aquí es cuando yo siempre digo que ¿dónde están esas personas como tú? Porque creo que faltan en este mundo. Últimamente, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la gente no se cuestiona absolutamente nada. La gente se conforma con todo y con nada a la vez. Claro, a mí me da la sensación que estamos un poco como programados para, bueno, pues para decir lo que está bien porque nos lo han dicho y para no cuestionarlo, ¿no? Este es un tema que sería muy interesante debatirlo en otro podcast. Lo políticamente correcto. Efectivamente, yo creo que lo políticamente correcto es algo que es muy cómodo para mucha gente. Pero también es verdad que hay mucha gente que escucha, por ejemplo, podcasts. Hay podcasts muy interesantes porque la gente se cuestiona las cosas. Ya creo que estamos entrando en un mundo en el que la gente se está cuestionando muchas cosas y en el que no vale lo que comentabas tú, ¿no? Lo que es lo políticamente correcto o lo que no lo es. Sí, yo creo que sí se cuestionan las cosas, pero yo creo que hay ciertos temas en los que la gente se cuestiona más que en otros. O sea, donde la gente reflexiona más que en otros temas, vamos. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que la labor que tenemos en Lowpod en general es también hacer reflexionar un poquito a la gente, hacerla pensar y hacerlas también partícipes de las cosas, ¿no? Creo que es importante que tengamos un feedback con todos los que nos escuchan y sobre todo que tenga un sentido las palabras. Que por cierto, hablando de palabras, voy a seguir con tu presentación porque me ha gustado mucho y me ha gustado también mucho una frase que has dicho. Bueno, dices también que empezaste en una agencia de comunicación y de marketing, que luego probaste en un periódico local y que este verano estuviste en Onda Cero, donde dejaste claro que lo tuyo era la comunicación por las ondas. Yo escuché en una ocasión uno de esos pequeños reportajes que hicisteis. Primero a quien se lo dije fue a mi mujer, y porque le dije, digo, no puedo entender, cómo personas tan jóvenes tienen ya la profesionalidad dentro. Y no lo digo como un peloteo, es que cuando a alguien le gusta algo, se nota muchísimo. Se nota, gracias. Muchísimo, sí, es verdad, es verdad. Lo que has dicho, es verdad que cuando haces algo que te gusta se nota, y a mí es que la radio, yo era como un sueño que tenía que cumplir, que cumplí, que espero volver, o no, ya se verá el destino, yo siempre pienso mucho en que ya se verá. Y para mí fue como el broche de oro, el broche final a terminar, porque yo terminé apenas el año pasado el doble grado, las 2 carreras, entonces fue como, yo siempre pienso y digo que fue como mi broche final, mi broche de oro. Hombre, pues yo te digo una cosa, y esto un poco por experiencia y bueno, pues nos llevamos mucho de edad y sí, pero bueno, que lo bueno que tiene eso, es a lo que me refiero, es a que también ves un poco la vida con perspectiva y te das cuenta que a pesar de muchas cosas, ¿no?, que te encuentras, un mundo laboral muy competitivo, todo eso es cierto, pero son verdades a medias. Al final, cuando tienes ganas por hacer una cosa, cuando tienes mucha ilusión, eso se pega y eso en cualquier sitio al que vayas lo va a notar y tarde o temprano pues las cosas llegan, ¿no? Eso es cierto. Eso espero, a ver, yo poquito a poco sigo haciendo cosas y espero que tenga la oportunidad, pero vamos, que si no ocurre, pues no pasa nada, ¿sabes? Tampoco... Bueno, eso ocurre, va a ocurrir seguro, porque además
Además, mira, hay también otra cosa que quería contar un poquito de tu perfil, es que, bueno, realizas tareas de producción en low-code y tienes tu propio podcast, que me gustaría que en 2 minutos me contaras de qué va este podcast que tiene por título Con tinta de mujer. Sí, a ver, esta fue una idea que surgió también en la radio. A mí me gusta mucho el tema mujeres, literatura y feminismo. Entonces creo que es una combinación perfecta que hago junto con mi compañera Laura Ojeda, que también la conocí en la radio. Somos amigas de la radio, nos conocimos allí. Y más que nada el podcast es intentamos visibilizar a escritoras universales que no son tan conocidas como debieran o como nos gustaría, porque son escritoras que a lo mejor pues lees cuando decides tú leer por tu propia cuenta, ¿sabes? No es ese tipo de libros que te encargan, o sea, que te mandan directamente leer pues en el colegio, en el instituto, y que a lo mejor los lees en la universidad, como es mi caso, que muchas de ellas las conocí en la universidad, o por lo que te digo, que pues las ves en la librería o en algún sitio o en la biblioteca y te llama la atención y dices, ay, pues esta escritora voy a leer sobre ella, o alguna obra. O en la universidad, como digo, una asignatura relacionada con literatura femenina. Entonces creo que es importante saber que igual que ha habido y hay escritores maravillosos, por supuesto, pues también hay escritoras y ha habido escritoras muy importantes y fundamentales que gracias a ellas hoy en día sigue habiendo escritoras, Sí. ¿sabes? Y es más o menos lo que queremos, visibilizar esas escritoras pues que están un poquito en el olvido o que directamente la gente no conoce sus nombres. Bueno, yo creo que es una labor muy bonita. Yo por mi parte tengo que decir, es verdad que no he tenido hueco para escuchar más capítulos. Estuve escuchando uno, me pareció, creo que es un podcast muy fresco. Creo que es un podcast con mucha preparación, y yo desde aquí, si me estáis escuchando, recomendadísimo Con tinta de mujer, de María Díaz y Laura Ojeda, ¿no? Sí, siempre, o sea, nosotros la idea, siempre lo decimos también cuando hablamos de él, es que no te pienses que va a ser la típica, pues, entre comillas, y hablando mal, chapa que te dan en el instituto, o que te hablan y dices, uff, qué aburrimiento, ni que haya que tomar apuntes, sino algo más dinámico, más ameno, como una conversación, pues, entre nosotras dos, que somos amigas, y hablamos, pues, de las escritoras que nos gustan. Bueno, pues ahí queda, la verdad que es un podcast para escuchar y sobre todo para aprender. Me ha gustado mucho una frase que me has dicho, que me pusiste, que te gusta decir, ¿no? Dice, me gusta comunicar de manera clara y sencilla, defendiendo que menos es más. Sí, porque no me gustan los rodeos. Yo soy directa, soy clara y me gusta que me informen bien y claramente. O sea, no me gustan los rodeos ni que se vayan por donde no se tienen que ir, vamos. Sí, no, además yo de lo poquito que te conozco sí me he dado cuenta de eso, pero eso es una virtud, ¿eh? Y es difícil de mantener y no todo el mundo lo va a entender, pero bueno, ahí está, yo creo que es una virtud. Más que nada ahora en el periodismo actual, que parece que te dicen muchas cosas y al final no te dicen nada. Sí, yo te iba a completar una cosa con otra frase mía, porque me ha parecido muy interesante, pero además incluyendo una cosa que de lo que tú has dicho, y es que yo estoy un poco harto de esos vendedores de humo que utilizan la dialéctica para no decir nada, ya sea en la radio, ya sea un tío que sale por internet que te va a arreglar la vida, ya sea por coach, conferenciantes, que no estoy diciendo que sean todos, pero que me refiero que hay gente que tiene una capacidad de decir muchas frases y no decir nada, que luego uno se queda diciendo, bueno, ¿y dónde está? Entonces, lo que yo digo también, yo que se utiliza, no sé, a lo mejor otros lo utilizan con otro significado, pero yo muchas veces digo los típicos y las típicas come orejas, que es así. Eso que intentan comer la oreja o manipularte y al final no te están diciendo nada.
Sí, eso tiene fecha de caducidad. Por eso muchas veces uno sabe cuándo está con un vendehumos, porque pues hay gente que le gusta, pero a la segunda y la tercera ya no cuela tanto. Yo tengo una frase, ¿vale? Y además una frase que la vi hace tiempo, la incluí en un blog que tengo, de Jorge Luis Borges, que dice lo siguiente, dice: no hables a menos que puedas mejorar el silencio. Totalmente de acuerdo, sí. ¿A qué es bonita? Esa frase me encanta. A mí también. Fíjate que, a mí yo creo que compartimos algo los dos, y es que nos gusta hablar, pero... Demasiado a mí. Pero yo creo que nos gusta hablar de cosas que nos enriquecen y también para ayudar a los demás, ¿no? Y creo que el que tiene la palabra y la gente le escucha tiene una responsabilidad, ya estés en Onda Cero, como en este podcast humilde, como donde sea, ¿no? O incluso en una charla entre amigos. Claro, pero es justo lo que estamos hablando, que hay mucha gente que, como tú dices, el que dice y el que habla tiene una responsabilidad, y muchos no son conscientes de la responsabilidad que tienen. Efectivamente. Y de la influencia que tienen diciendo X cosas. Sí, y más en los medios de comunicación. María, yo creo que tú y yo nos vamos a llevar muy bien, ¿eh? Sí, estoy completamente Sí, nos vamos a llevar muy bien, y yo creo que no va a ser el único podcast que hagamos juntos. Ojalá. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece. Sí, por supuesto. Vamos a explicar un poquito en qué consiste el podcast. El podcast vamos a hablar de dos mujeres, pero el podcast, digamos, como yo lo he entendido, es que, vamos a poner el ejemplo de dos mujeres para ver un poco el papel de la historia en las mujeres, o el papel de ciertas mujeres en la historia que ha podido sobresalir, ¿no? Entonces, sí. Pues vamos a hacer un poco, pues como estábamos hablando ahora, una pequeña Macedonia, tú y yo, chica, chico, 25 años, y yo ya no te digo los que tengo yo, y compartir un poquito todo eso, que me parece que está muy bien, ¿no? Compartir distintas formas de pensar, visiones, sí. Visiones, y creo que eso es lo que nos enriquece. Sí. ¿De qué dos mujeres vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Hipatia de Alejandría y de Virginia Woolf. Es decir, Hipatia de Alejandría es un aporte tuyo, ¿no? ¿Entendemos? Sí. Que lo estuvimos hablando, lo podemos decir. Sí, y Virginia sí, Woolf, pues es una de las escritoras. En el episodio 2 de Con tinta de mujer, es la protagonista, del episodio 2 de Con tinta de mujer. También hemos hablado de ella en el podcast. Y además yo creo que porque empezamos a estructurar un poquito el podcast, habíamos cogido en principio pues una mujer de cada época, luego lo reducimos a dos, y yo creo que nos dimos cuenta que dos mujeres en la distancia, con puntos en común sorprendentes. Sí. Me refiero a cómo actúan frente, ahora lo vamos a hablar, pues creo que es muy interesante, porque su papel, nos abre un abanico a nivel de la historia, del tiempo, y vemos que en el fondo seguimos con los mismos problemas, aunque también hemos visto también muchos avances, ¿no? Entre la historia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y el papel que hemos tenido cada uno, ¿no? Sí. Y yo creo, mira, antes de empezar sí que te voy a hacer una pregunta, porque me gustaría saber un poco tu visión como mujer, aunque a lo mejor tienes la respuesta muy fácil. Yo no la veo tan fácil, pero yo te voy a dar mi opinión. ¿Por qué crees que la mujer en la historia ha estado siempre a espaldas
de la historia o en un segundo plano detrás de los hombres? A ver, yo mi respuesta la tengo bastante clara. Vivimos en una sociedad patriarcal en el que el hombre siempre ha mandado, y eso es así, aunque obviamente cada vez se va mejorando y se van consiguiendo más cosas, pero eso es así. El hombre, de hecho, yo he estudiado humanidades, como has dicho, y una de esas humanidades, una rama es la filosofía. Y siempre en la filosofía, bueno, y en otras ramas, el hombre era el uno y la mujer era lo otro. Entonces, sí, el uno, el primero, y la mujer lo segundo, sí, lo que va por detrás. Entonces, pues esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque siempre la mujer ha estado relegada a un segundo plano. Yo, fíjate, suscribo lo que dices. Voy a intentar dar un paso más allá, porque existe una superioridad física que quizás ha sido lo que ha hecho de alguna manera que el hombre se impusiera frente a la mujer. Puede ser eso. Yo también creo que puede haber un cierto miedo del hombre al poder femenino, que ahora voy a apuntar una cosa. Y porque quizás las cosas cambiaron cuando la humanidad también se hizo sedentaria. Si uno empieza a ver el recorrido que hay en la historia, las primeras creencias humanas, o de lo que se tiene un poco conciencia, es de una madre tierra y es de unos dioses con un carácter femenino muy pronunciado. Sí. Porque la tierra es una madre. Entonces nadie discutía el papel de la mujer en ese sentido, porque entre otras cosas era como una especie de bruja, no sé si esa sería la palabra más correcta, la que tenía la magia de la vida, o la que tenía aquello que conseguía tener hijos. Entonces eso yo creo que les fascinaba a hombres y mujeres. Entonces eso tenía que ser divino. Sin embargo, llega un momento en la historia en el que los hombres se hacen sedentarios, nacen las civilizaciones, nacen las religiones normatizadas, y entonces a cada uno se le pone una función. ¿Qué es lo que ha pasado? Es mi visión, ¿no? Que tanto el hombre como la mujer pierden libertad individual, se sociabiliza todo de forma tan normativa que la mujer tiene una función y el hombre tiene otra. No sé qué te parece. Sí, pero a ver, yo creo que es que los hombres como que se atribuyeron X funciones y las mujeres tuvieron que hacer las que les quedaban, entre comillas. Y yo creo que también todo es educacional, como tú dices, es desde hace muchos años, desde el principio de los tiempos, y es educacional. La mujer siempre se supone que ha tenido que cultivarse en ciertos ámbitos y el hombre en otros. El hombre era el inteligente, el que tiene que sacar adelante a la familia, y la mujer la que tiene que cuidar de la familia. Sí. Y de los miembros de la familia. Y no solo de su familia, sino, no de su familia, me refiero, no solo de su familia la que forma con su pareja. Sí, sí. Ya nos basamos en una relación heterosexual, cuando hay diferentes orientaciones sexuales, no tiene por qué ser hombre y mujer. Entonces eso es otro tema también que sería para debatir, claro. Por eso digo, nos centramos en la pareja hombre-mujer. Y lo que te decía, la mujer siempre se le ha encargado cuidar de la familia, y no solo la que forma con su marido, sino con sus padres, o por ejemplo si las hijas tienen que cuidar de los padres o del padre. Es como que aunque no sea otro tipo de relación familiar, sí, la mujer, la hija tiene que cuidar del padre y la mujer tiene que cuidar del marido. Sí, por la propia condición. Sí. Por la condición de mujer. Por la condición de mujeres. Es cierto, ¿no? Hablaba Jung del inconsciente colectivo, y yo creo que ha habido un machismo
tan extendido en el tiempo que incluso las propias mujeres, entiendo, y los hombres, tenemos eso tan metido que hay un machismo educacional del que tenemos que ir saliendo poco a poco. Pero porque a mí me da mucho miedo, hay veces que a lo mejor yo como hombre dices algo y piensas, bueno, a ver si la vamos a liar, ¿no? Y otras veces no te das cuenta y dices algo y a lo mejor no es no ayuda a la igualdad, quiero decir, o incluso a las mujeres en el fondo pues tienen metidas en la cabeza de alguna manera, entre comillas, cuál es su función. Ese bagaje histórico hace mucho daño todavía y se necesita mucho tiempo, creo, ¿eh? Sí, pero yo creo que algo bueno, entre comillas hablo, de que tú, por ejemplo, digas que en algunas ocasiones tienes miedo de decir algo, ya es una manera de que tú, como hombre, estás reflexionando sobre si lo que quieres decir o lo que vas a decir está bien o mal. Eso ya es un paso. Hay hombres que ni siquiera lo piensan, lo sueltan. Me parece una reflexión muy buena, sí. Y de hecho, claro, ahora vamos a hablar, por ejemplo, de mujeres en la historia que ni siquiera se planteaban esto. En la Edad Media una mujer ni siquiera se lo planteaba. Es como, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, la mujer en el mundo árabe tiene un problema gordísimo y muchas veces hablas sobre el tema y tal, y dicen, no, es que la mujer se tiene que rebelar. Digo, bueno, sí, pero no puedes pedir a una mujer que se revele de la misma manera en el mundo occidental, porque están llenos de muchas tradiciones en las que dentro de esas tradiciones está articulado un sistema del hombre frente a la mujer. Entonces es tremendamente complejo y claro, no puedes pedir lo mismo a una mujer de Europa que a una mujer de África, donde a su hija la van a hacer, claro, o donde la van a hacer la ablación del clítoris, ¿no? Que me parece horrible, pero tenemos también que pensar como habitantes del primer mundo, que todo tiene un tiempo también depende, ¿no? Para qué países o para qué regiones. Y también, perdón. Sí, no, dime. No, y también que es su decisión. O sea, yo puedo decirle a una mujer, es que, madre mía, o lo típico, el burka, bla, cosas de su religión. Pero es que es su decisión. A lo mejor ella no quiere. O sea, me refiero, porque tienes que tomar tú la decisión y le tienes que decir lo que tiene que hacer. Sí. Es ella la que tiene que luego entramos en otro de que si es libre o no es libre para decidir. Pero al fin y al cabo es ella, es su persona la que tiene que decidir, la que tiene que decir y la que tiene que pensar lo que quiere hacer. Luego puede ser que no pueda hacerlo, que no pueda decidir, ¿sabes? Pero ella es la que tiene que pensarlo, no tú. Sí, no, es verdad que es como todo en la vida. Al final tú eres libre para decidir si quieres dejar de ser libre. Como Exacto. Si eres una mujer eres libre para decidir una cosa o que el miedo me puede. Y es un tema, yo creo que es un tema muy complejo. Y también el tema del feminismo es un tema que también se está llevando al extremo, ¿no? Como ciertas cosas como el ecologismo. Entonces, por eso hablábamos al principio del podcast que hay que hablar mucho, hay que compartir muchas cosas y hay que tener mucho juicio crítico. Bueno, yo no creo que el feminismo se lleve al extremo. No sé exactamente qué has querido decir con eso. No, bueno, que como todas las posturas, no solamente yo cuando hablo del feminismo me refiero a todas las posturas que buscan que la mujer esté en una situación distinta de la que está ahora. Entonces hay extremismo, hay gente que no es tan extremista, entonces, vamos, me refiero a eso. Sí. No yo creo que hay diferentes formas de hacer feminismo, pero bueno, no creo que si el fin es la igualdad, que la palabra feminismo es lo que significa, aunque algunos no quieran entenderla o no les convenga, es lo que es. Feminismo es igualdad, y mientras se luche por la igualdad de derechos y porque la situación de las mujeres sea mejor, pues ya está.
Sí, al final a veces se convierte en una cuestión más semántica, quizás, efectivamente. Y lo que es importante es que hombres y mujeres luchemos por la igualdad. Porque también creo que la desigualdad también afecta al hombre, ¿no? Por ejemplo, el hombre está mal visto que llore o que exprese sus sentimientos, ¿no? Y eso es un sufrimiento. Porque eso es de débiles. Y el sexo débil es la mujer, no el hombre. Con lo cual un hombre llorando... Es complicado porque, claro, hay cosas que también nos toca a nosotros, sí. Educacional, lo tratábamos. Es educacional. Bueno, pues sí, María, si te parece, empezamos hablando de los personajes. Sí, por supuesto. Empezamos hablando de Hipatia. Yo tenía aquí un texto para leerte, pero lo mismo a lo mejor se nos hace un poquito largo. Bueno, yo tengo que decir que me estaba leyendo un libro de la autora, ahora os lo digo, que me ha parecido que estaba muy bien, pues Laurel A. Rockefeller, que habla de Hipatia, de la vida de Hipatia de una forma muy novelada, ¿no? Es como una especie de novela, pero con su vida real. Ficcionada. Sí, ficcionada, pero contando lo que pasó. Entonces está muy bien porque se lee con mucha facilidad. Además, es una serie de libros que habla de mujeres y lo hace esta autora. Y yo la verdad que he aprendido mucho. Entonces, bueno, pues habla de la vida de Hipatia para todo el que quiera saber un poquito más, y además es un libro que se lee en una tarde tranquilamente. Pues, es rapidito, sí, yo creo que os lo recomiendo. Bueno, pues cuéntame, ¿qué podemos decir de Hipatia? Bueno, Hipatia, pues que es de Alejandría del siglo IV, sí, del siglo IV. Sí. Aunque ella murió en el siglo V, asesinada, vamos a adelantarlo. Fue matemática, filósofa, maestra de la escuela neoplatónica, que es la corriente que sigue a Platón, al platonismo. Entre sus discípulos más destacados está el obispo Sinesio de Cirene y entre sus detractores San Cirilo, que tuvo mucho que ver en su asesinato. Luego también sabemos que hizo varias obras, muchas conjuntas con sus padres. De hecho, algunos autores creen que no pueden distinguir entre obras de su padre y ella, y otros piensan que fue, pues eso, conjunto, y que podrían decirse tanto que son de los dos, que no, tampoco saben distinguir. Entre sus obras encontramos el comentario de la aritmética de Diofanto, que fue bastante importante porque fue un impulso decisivo al álgebra, porque con ello se creó signos matemáticos. Y además ese texto, por lo visto, permitió al trabajo científico, como dar reconocimiento al trabajo científico matemático que por entonces pues no tenía mucha visibilidad. Luego también encontramos un comentario sobre el Almagesto de Ptolomeo y otro comentario sobre las cónicas de Apolonio. Lo suyo era sobre todo los comentarios de otras obras de otros autores. Era como una especie de reflexión y ponía pues crítica, era una crítica o un comentario sobre los textos de otros autores. También llevó a cabo un análisis matemático de los movimientos de los astros descritos por Ptolomeo en las tablas o canon astronómico. Y esto también es una incógnita porque se desconoce si este análisis matemático que llevó a cabo formaba parte del libro tercero o era una obra independiente suya. No saben si unirlo a otra de sus obras o ponerla como obra independiente. Está ahí también que no saben. Y en ciencias aplicadas confeccionó un planisferio celeste y un hidroscopio para pesar líquidos, por lo visto.
sea, que lo tenía todo. Exacto, hizo bastantes cosas variadas y que formaban parte pues de todas sus ramas, tanto de la filosofía como de las matemáticas, y luego siendo maestra que dio clases también a alumnos. Matemática, filósofa, astrónoma, inventora, maestra. De todo. Bueno, eso es verdad que responde un poco a la figura del filósofo, que los filósofos luego eran muchas cosas, ¿no? Es curioso cómo hace tiempo escuché un filósofo de la época helenística, un poquito anterior a Hipatia, que él había inventado una máquina de vapor. Lo que pasa es que en aquella época eso no servía absolutamente para nada. Entonces, claro, y luego llega el señor James Watt y inventa la máquina de vapor y revoluciona la industria. Pero sí es cierto que los filósofos tenían una forma de pensar que les llevaba también a ponerlo en práctica, a hacer inventos, o muchos filósofos que hicieron obras para defenderse de los asedios, o bueno, eran increíbles. Era lo que se llama el hombre del Renacimiento, el que valía para todo. O sea, eso eran los filósofos, a mí me alucinan. ¿Y qué más cosas? Los filósofos sobre todo también hacen pensar, sí. Como ya sabemos, reflexiones. De hecho, con lo de periodismo y humanidades, que lo hablábamos antes, por eso también soy tan reflexiva, pienso todo mucho, me va también por las dos carreras. Pues eso también hacía, por lo visto, Hipatia, también, que según cartas de Sinesio, que era, recordemos que he dicho, uno de sus discípulos, las clases de Hipatia eran diálogos que ella tenía con sus alumnos, en los que comentaban pues diferentes autores, diferentes teorías, y pues discutía sobre sus especialidades, las matemáticas, la filosofía, la astronomía, la religión y la ética. Y la religión también, sobre todo porque se sabe por fuentes fiables, según fuentes fiables, los alumnos de Hipatia eran también pues una Macedonia, como has dicho tú, que somos nosotros dos una Macedonia, pues era una Macedonia con todo el respeto a lo que queremos decir. A las Macedonias. Exacto. Y que era una diversidad, eran pues diversas culturas, diversas religiones, diversas etnias, y era pues un cúmulo, no eran el mismo tipo de alumnos, sino que había muchos, y es lo que enriquecía también pues los diálogos y sus clases, claro. Yo creo que esa es una de las características más interesantes de ella, ¿no? Lo que en el fondo la definió, porque de hecho estuvo con cristianos, que luego fueron ellos, ¿no? Los que ahora no lo cuentas. Los que la asesinaron, sí, se puede decir. Sí. Bueno, ya hemos hecho spoiler, ¿no? Sí, spoiler, la asesinaron, wow. Pero bueno, esto da igual, pero su asesinato fue muy importante, y también yo creo que el significado de su asesinato es bastante revelador de la época que se vivía en Alejandría. Entonces, no sé si quieres decir algo más antes de... Bueno, yo sí quería comentar cosas de Hipatia, no sabía si habías terminado la exposición, porque... Luego quiero hablar de su asesinato, eso sí, porque me parece... Vale, perfecto. No, yo lo que iba a decir es que el hecho de elegir a este personaje a mí me gusta por muchas razones. Bueno, la primera por su condición de mujer, ¿no? Que es el objeto del podcast, pero porque también representa como dos cosas, ¿no? Como los últimos de los filósofos paganos, que mantuvieron un conocimiento muy amplio de muchas cosas, y que muchas de esas cosas se perdieron o se quedaron guardadas, que ahora en estos últimos siglos lo estamos recuperando, ¿no? Por ejemplo, las ideas de Platón y Aristóteles, que luego pasan por muchísimas corrientes, porque bueno, el neoplatonismo era una especie de aunar lo que decía Platón y lo que decía Aristóteles sin que entrara en contradicción. En conflicto, efectivamente. Y luego, como hay una verdad, como se suele decir, esotérica, que se empieza a tapar con el mundo cristiano,
porque al mundo cristiano ya no le interesa ciertas cosas. Entonces representa como el último o de los últimos que defienden por mantener aquello, porque después de aquello, bueno, es que pasaron muchas cosas. La biblioteca de Alejandría se quemó y representó pues el final de una época y el principio de otra, ¿no? Se y quemó, luego, pues, como muchos dicen, desapareció. Claro, es también una tentación decir que fueron los cristianos, porque luego tampoco se sabe. Pero sí es cierto que, por lo que dicen, estaba el compendio de toda la antigüedad ahí. Y bueno, pues quizás debió interesar a ciertas élites, si es verdad, cercanas al cristianismo oficial, no a Jesucristo, que son cosas distintas, y desaparecieron muchas cosas. Sí, pero o sea, tenemos también que mencionar que lo que has dicho de que a lo mejor le interesaba a ciertas élites, pero Hipatia estaba bien vista, o sea, me refiero, se llevaba bien con las élites, con los altos cargos de la política de Alejandría, que eso es otro tema que tuvo que ver en su asesinato. Pero el problema fue que cuando se juntaron en Alejandría élites paganas y élites cristianas. Entonces, cuando el cristianismo empezó a llegar a Alejandría, se empezó a radicalizar, y entonces es cuando se empezó lo que nosotros llamamos el integrismo islámico. Empezó el integrismo cristiano, que luego se prolongó en la época de las cruzadas en la Edad Media, y es que por Cristo se hace esto y estos tienen que, porque son herejes, que es justificable cuando no. Claro. Luego otra de las cuestiones es, yo creo que el mérito que tuvo Hipatia en su condición de mujer, de ser líder cultural y espiritual también, porque estaba todo muy mezclado, y tener esa capacidad de tolerancia en una época en la que yo, por las cosas que he leído, se podía haber ido antes y se podía haber salvado perfectamente, ¿no? Y ella defendió, yo creo que fue muy, muy consecuente, defendió sus ideas, sí. De hecho, ella, a ver, no tiene nada que ver, pero es un juego, ella era de la corriente neoplatónica, el mundo de las ideas, o sea, ella, que no, a lo mejor, es el mundo de las ideas, es que las ideas son más reales que el mundo que nos rodea, que el mundo material. Pero ella tenía una convicción y pensaba lo que pensaba, tenía unos valores, unos principios, y también es que fue una de las primeras matemáticas y filósofas, o sea, de la época. Entonces, y lo que tú dices, era una lideresa que caía bien a la élite política, a los altos cargos, que también en esa época, y siendo mujer, era muy difícil. Sí, hombre, yo creo que muchas veces se dice que la energía femenina y la masculina tienen que estar siempre muy compensadas, porque cada energía representa una cosa, ¿no? Y cuando el lado femenino, ya no estoy hablando de hombres y mujeres, ¿no? Esto lo dice mucha gente, ¿no? Cuando la parte femenina de una persona y la parte masculina de una persona están descompensados, su vida está descompensada. Y yo creo que Hipatia puso ese punto de feminidad que hacía que las élites no estuvieran, me refiero sobre todo a las élites paganas, ¿no? Se sintieran muy atraídos por ella, ¿no? Porque yo creo que también era una mujer bastante bella. Y no solo los paganos, también los cristianos, hasta que hubo el cambio radical que llevó a que luego pasó lo que pasó con su asesinato, entre los cristianos también caía bien. O sea, no caía mal a los cristianos, y luego pues por eso pasó lo que pasó, no. Caía bien, lo que pasa es que hubo ese cambio radical de obispo, y que manipuló, entre comillas, bueno, no, sin entre comillas, que los manipuló. Y llevó a tal extremo, con falsedades y difamación y una campaña difamatoria y llevó a cabo una campaña difamatoria a tal extremo, que me trabo, que al final hizo que encima él no la asesinó, sino los que le seguían a él, que es como te dejo a ti que lo hagas, pero yo me limpio las manos.
Bueno, eso es lo que se llama, son manos. los asesinos de guante blanco, que al final es lo mismo, o sea, el resultado es el mismo, pero hay élites que no se pueden ensuciar las manos, ¿no? Aunque se las ensucian, claro, pero bueno. Y entonces, bueno, ¿y cuál fue la muerte de Hipatia? Porque creo que es bastante simbólica. Todo empieza cuando Cirilo, que he dicho que fue uno de sus detractores, pues fue elegido obispo. Y desde entonces pues todo cambiaría, porque para Cirilo la influencia, como hemos dicho, y que caía bien Hipatia a las élites, pues como él no pensaba como ella, pensaba que era una amenaza. ¿Qué hizo? Pues en vez de llevarse bien con ella, dijo, vale, pues a esta me la quito de en medio. ¿Cómo? Pues difamándola, empezando una campaña de difamación contra ella, falsedades, como por ejemplo decía que era una bruja peligrosa que hacía magia negra. Ahora te cuento una cosa de las brujas, cuando y termines. Que había embrujado. Sí, es que lo de las brujas, el mito de las brujas también es otro debate, otro programa. Y pues como era una bruja, pues se había embrujado a amigos. Y pues para enfrentarlo, pues la enfrentó así, poco a poco, la enfrentó contra los cristianos. Y también decía que entre los cristianos, como era mala, pues creaba ateos. Que a mí esa es una cosa que me hace mucha gracia, que es crear cristianos, el concepto crear cristianos y crear ateos, que me parece, una cosa increíble. Una perla. Sí. Y pues nada, se creó mal ambiente, la manipulación de este obispo pues fue a más, hasta que pues unos cristianos fanáticos, seguidores de Cirilo, pues un día la interceptaron, la sacaron del carruaje en el que iba, la desnudaron, la tiraron pues piedras o fragmentos de cerámica, según las fuentes que hay, y luego cuando ya estaba muerta pues quemaron sus restos en las afueras de la ciudad. Y así murió en el 415. Todo muy civilizado, sí, muy civilizado. Lo de quemarla yo creo que tiene que ver pues con lo típico de quemar a las brujas, ¿no? De antes. Claro, yo creo que es muy simbólico de lo que iba a ocurrir, sí. ¿No? O sea, sí. De unos siglos de un oscurantismo cultural y de una situación. Luego la Edad Media son muchos años y no todo fue así, pero es verdad que hasta que la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, se asienta, recurre a muchas cosas de estas, ¿no? Y hay capítulos, pues como el de los cátaros, ¿no? Que ellos entendían la vida de una manera muy distinta y no se les consintió. Hay muchos capítulos. Yo de todas formas creo que el tema de criticar a la Iglesia en la historia no es también muy fácil, porque luego las cosas eran mucho más complejas, pero sí es verdad que la muerte de Hipatia es muy metafórico y define mucho lo que iba a pasar. Que has dicho, que acabo de recordar lo que has dicho del oscurantismo medieval. Es que hay historiadores, que me lo has recordado, hay historiadores que creen que con el asesinato de Hipatia, con la muerte de Hipatia, se pasó del razonamiento clásico de entonces al oscurantismo medieval, que es lo que tú has dicho, que es que lo has dicho y lo he recordado. Sí, porque realmente el cristianismo lo que hace es aprovecharse de la filosofía para crear su teología. O sea, realmente tú empiezas a ver muchas cosas de teología y es una adaptación de Aristóteles al mundo cristiano, ¿no? Sí. Y se transforma todo, o sea, hasta las fechas, las festividades, ¿no? Todas las festividades cristianas tienen que ver con festividades, por ejemplo, celtas o de muchos lugares, ¿no? Eso es lo que se llama en historia un proceso de aculturación. Es decir, quitar una cultura y poner otra, pero siempre en las bases de la anterior. Que eso es, por ejemplo, lo que hizo el mundo romano, ¿no? Cuando conquistó toda Europa. Se cogía todos los dioses para ellos, pero les decía, mira, vosotros tenéis que construir una ciudad semejante a la de Roma y tenéis que adorar
al emperador. Y entonces de repente, entre comillas de repente, todo el mundo era romano, ¿no? Y no era, bueno, no era exactamente así, ¿no? Porque luego ves que hay muchas antiguas ciudades, por ejemplo en la península ibérica, que tienen sus propios dioses locales y con su mundo romano aparte, ¿no? Eso es así. No, yo te iba a comentar una cosa porque también un poco incidiendo en el tema de hasta qué extremo llega el machismo en la historia, que por ejemplo en la Edad Media a las brujas se las mataba, se las quemaba y de todo. A los brujos no. Claro. Los brujos no estaban bien vistos, pero por su condición de hombres se les respetaba. Las brujas tenían también digamos, no me sale la palabra, pero las tenían etiquetadas, ¿no? como mujeres libertinas, como mujeres, claro, pecadoras, ¿no? Y muchas de esas llevaban brujas, el mal dentro. Claro, muchas de esas brujas lo que eran sexualmente libres. Claro, esto lo vemos ahora y nos echamos las manos en la cabeza, ¿no? Pero en aquella época y realmente el brujo y la bruja hacían lo mismo, es decir, controlaban los 5 elementos, eran capaces de controlar los 5 elementos y de hacer muchas más cosas, como cosas muy positivas, como curar a la gente con plantas, ¿no? O cosas así. Entonces, pero en aquella época, cuando se llamar a alguien bruja, eso era muy malo. Y se sigue. Sí. De hecho, las palabras es verdad que son muy ofensivas, ¿no? No es lo Tú dices mismo. bruja a alguien, pero yo no escucho decir como insulto brujo a un hombre. Sí. Mientras que decir es una bruja es como es malvada, es mala, te va a llevar por el camino que no es, te va a hacer perder todo. Ese es el significado. Sí, es verdad que el lenguaje está lleno de muchas connotaciones. Eso es cierto, es verdad. Y con esto que has dicho del machismo, es que sé de una teoría que también sobre el significado del asesinato, de la muerte de Hipatia, que tiene que ver con lo del machismo que has dicho, y es que el asesinato de ella fue, su asesinato fue la consecuencia del conflicto entre el poder civil, que representaba a Orestes, y el poder eclesiástico, que lo representaba Cirilo. Entonces, al fin y al cabo, la muerte de la mujer como consecuencia de un conflicto entre hombres. Sí, efectivamente. O sea, no fue una confrontación como tal entre paganos y cristianos, porque no ha habido paganos en plural, la única pagana era ella. Los cristianos eran los seguidores de Cirilo, pero tampoco vamos a generalizar, no eran los cristianos, eran X cristianos seguidores de Cirilo. Y paganos no había, era ella que era pagana, pero que no estaba en contra, porque ella nunca dijo estar en contra del cristianismo, ni mucho menos. Y de hecho tenía alumnos cristianos. Claro, y siempre decía que la verdad estaba de alguna manera en lo ecléptico. Claro. Que se sacaban grandes cosas cuando todo el mundo empezaba a dar su opinión, porque luego, por ejemplo, estaba muy relacionado con el mundo judío. Una de sus mejores amigas era judía, y además es curioso, en este libro, a mí me gusta mucho, porque en este libro empieza a ver cómo se empiezan a ir cargando a todos, y la última es la pagana, pero a los judíos les dieron para el pelo y murió mucha gente, ¿no? Eso es cierto. Fin de una época, vuelve a lo mismo. Yo creo que Hipatia representa el fin del paganismo, el olvido de la mujer en la historia, cuando en la antigüedad, que no es que tuviera tampoco excesivo protagonismo, sí era visto como un elemento femenino de deidad muy interesante, y que quizás ahora se está recuperando, ¿no? Ahora el siglo XX, el siglo XXI ha recuperado un poco toda esa figura más o menos, ¿no? Y una mujer, sí, bueno, esto es verdad que luego esto va a ir poco a poco, ¿no? Pero una mujer que muy antigua en el tiempo, y que también refleja, yo creo, los problemas que tienen ahora las mujeres. Totalmente. 2 hombres peleándose por una mujer, y al final la que acaba mal es ella, por ejemplo. Sí.
Pues me ha parecido muy interesante esto que me has contado, Hipatia, y bueno, y si te parece, vamos a ver el otro personaje que está en el siglo XX, que no tiene nada que ver en apariencia, pero yo creo que podemos sacar muchos puntos en común. Sí, pues el otro es Virginia Woolf, como hemos adelantado antes. Virginia Woolf es considerada una de las figuras más relevantes del modernismo vanguardista anglosajón del siglo XX. Por eso decimos que hay mucha diferencia de tiempo entre ellas, pero están conectadas por un nexo común. Su vida fue intensa, igual que fue intensa su forma de escribir y de entender la literatura. Y también fue muy importante porque Woolf rompió con el esquema clásico de narración que se caracterizó por un estilo que recordaba y parecía pues más a la poesía, aunque ella era de novela, era de narrativa. También algunos de los personajes que utilizaba pues como que dejaban pistas acerca del estado psicológico de la autora, que es algo que también es muy importante y que es un tema que se habla ahora mucho, que es la salud mental, que es un tema que Virginia Woolf ya trataba en sus escritos, en sus trabajos. Y hablamos del siglo, de principios del siglo XX, vamos a decir, tampoco. Entonces, más que nada, su trayectoria profesional empezó en 1900, pues lo que he dicho, principio del siglo XX, y solo con 23 años. O sea, era incluso más pequeña que yo cuando empezó a trabajar y a destacar. Eso es algo súper innovador. Luego Virginia Woolf lo que tenía también era una manera de ver la vida diferente. Era una mujer que tenía era libre. Ella no se dejaba manipular ni se dejaba engañar. Ella hacía lo que quería y sabía perfectamente lo que quería hacer, mejor dicho. O sea, hacía lo que quería y sabía perfectamente lo que quería hacer. No sé si se entiende esa frase. Sí, porque yo creo que el matiz es muy importante. Claro, es que es lo que quiero decir, que no sé si se entendía ese matiz. Luego su trabajo más exitoso es Una habitación propia, que se publicó en 1929 y fue una pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura, que al fin y al cabo es uno de los temas que también estamos tratando. Igual que Hipatia era una referencia en las matemáticas, en la filosofía o en la astronomía, pues ella era en el arte y la literatura. Virginia Woolf era en el arte y la literatura. Y estos temas, de hecho, se aprecian en Una habitación propia. Luego también pues, se interesaba por injusticias políticas, sexuales e intelectuales que vivían las mujeres, porque como hemos dicho, la condición de mujer siempre la tenía presente. Y también fue una de las primeras escritoras en el que pues, en sus escritos, en sus trabajos, también contemplaba con normalidad, pues, en tiempos de frialdad y hostilidad, esos temas. La frialdad de las mujeres a la hora de escribir, o ciertos temas que eran frívolos para entonces y más como mujer. Uno de sus principales discursos lo realizó para la Sociedad de Mujeres en Busca de Empleo en 1942 y en el que dijo algo súper importante y dio un mensaje sobre la lucha contra el estereotipo de la mujer perfecta. Porque claro, eso es otro tema que siempre nos han inculcado, la mujer, la perfección. Tenemos que ser perfectas como hijas, como madres, como hermanas, como primas, como todo. Sí, es verdad, el hombre ahí tiene es mucho más laxo. La mujer tiene que ser perfecta, tiene que ser alegre, tiene que ser sociable, tiene que ser sexy, tiene que ser comedida, educada, no puedes hablar mal porque si no eres una mal hablada y entonces ya... Y pues ese ideal de mujer pues ella lo rebatía y hacía reflexionar sobre esos temas, vamos. Es así como un poquito de resumen. Me podría tirar aquí horas. Sí, podemos hablar muchísimo, sí.
Pues y es una mujer que se quitó la vida. Y pues esa fue su final, por eso también hablaba de la salud mental y después de saber cómo murió, se entiende mucho mejor varias de sus obras. Mira, yo empecé a leerme la novela de Una habitación propia, perdón. Lo tuve que dejar porque no llegaba, porque es un libro fantástico, pero tiene una cantidad de contenido y de ideas en pocas palabras que me costaba seguir el hilo. Y bueno, de cara al podcast veía que no llegaba, digo, voy a simplificar, digo, ya me lo leeré este verano con más tranquilidad, porque es verdad que hay una intensidad emocional en esa mujer que claro, no me extraña que estuviera como estaba, porque yo creo que era un bombardeo de emociones y pensamientos que la torturaban. Sentimientos, sí. Sí, hay una, bueno, un texto que yo he cogido de esta novela, a ver dónde lo tengo yo por aquí. Una habitación propia, mientras lo encuentras, una habitación propia es una obra que yo siempre digo que hay que leer con tiempo, cuando tengas tiempo, y sabiendo lo que lees, o sea, siendo consciente de lo que estás leyendo, porque en cada palabra te dice algo con lo que tienes que reflexionar y con lo que te tienes que quedar. Sí, es verdad que igual que, por ejemplo, el libro que hemos hablado anteriormente es un libro muy bueno para coger una idea general de Hipatia, este libro, que es una novela, es cierto que yo he tenido que, cosa que me fastidia bastante, he tenido que decir para porque es que no llego con esto. Y mejor leerlo despacio que rápido. Mejor leerlo despacio que rápido. Si me permites, te voy a leer un fragmento que lo busqué así en internet, así algo característico, que, como se dicen las cosas, parece que no dice nada, pero dice un montón de cosas. Esto es al revés que los trileros que hemos hablado antes de la palabra, estos que decíamos que dicen mucho y no dicen nada, pues esto es al revés, ¿no? Que parece que no dicen mucho, pero dice un montón. Dicen todo. Dice lo siguiente: casi todo me atrae, sin embargo, se alberga en mí algún buscador infatigable. ¿Por qué no hay un descubrimiento de la vida? Algo para ponerle las manos encima y exclamar: ¿es esto? Mi depresión es un sentirme acosada. Estoy buscando, pero no es eso. No es eso. ¿Qué es entonces? ¿Tendré que morir sin haberlo encontrado? Y luego, como anoche, cuando atravesaba Russell Square, veo las montañas en el cielo, las grandes nubes y la luna que está alcanzando sobre Persia, tengo una grande, sorprendente impresión de que hay algo allí que es eso. No es exactamente la belleza a lo que me refiero. Quiero decir que la cosa en sí basta, es satisfactoria, acabada. También una impresión de mi propia rareza, de la rareza de estar caminando sobre la tierra. Me encanta. Porque creo que define una mentalidad compleja, pero una mentalidad muy profunda a la vez. Me parece fascinante. Y su estado psicológico en ese momento también lo define. Claro, luego aquí otra cosa, hablábamos de Hipatia como un símbolo, ¿no? Pero yo también me he dado cuenta que Virginia Woolf es un símbolo de su tiempo, del mundo, o sea, independientemente, ¿no?, de la cuestión hombres y mujeres, ¿no?, que estamos hablando, pero sí es como muy hija de su tiempo, una persona muy sufriendo mucho esas situaciones aceleradas que se empieza a ver en el siglo XX, ¿no? Porque además se desarrolla todo, sobre todo en el periodo de entreguerras, que es un periodo bastante complejo. Sí. Y es una mujer que es curioso porque es una mujer, yo creo que como mujer más reivindicativa que Hipatia. Hipatia representa la tolerancia y la feminidad, pero creo de otra manera, pero Virginia Woolf representa
Más reivindicativa, sí. Sí, un feminismo, y además un feminismo... Más de ahora. No digo más cabreada, sino más actual, pero claro, más de ahora, pero en los principios, que eso es el mérito que tiene. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que veo a una mujer que sufre mucho, porque bueno, también por lo que estuve viendo, pues eso, tuvo maltrato, abusaron sexualmente de ella, es decir, que la pobre, bueno, que luego parece o dicen que tuvo una relación con una mujer. Yo creo que era una persona que quería sacar hacia afuera todo lo que llevaba dentro. Todo lo que llevaba dentro como persona y como mujer. Sí, y de hecho lo que tú has dicho es su relación con una mujer que era como, bueno, como hasta hace nada se decía, su amiga. Sí. Sí, pues, muchas veces lo siguen diciendo, tal y tal son amigas. No sé, vamos a ver, está sacando una foto en la que se están dando un beso, no son amigas. En pareja. Sí. Pero fíjate, tú porque ahora eres muy joven, pero yo sí he vivido, bueno, pues esas circunstancias de ver, por ejemplo, dos hombres besándose. Yo la primera vez que lo vi, a mí me impactó muchísimo. Entonces, sí, eso te lo contesto. Yo soy consciente. Claro, ahora está todo mucho más normalizado y se ve de otra manera. Y aún así, claro, pero bueno, también las cosas... Claro, yo hablo desde mi perspectiva de 25 años, pero yo entiendo que yo siempre digo que para entender un momento de la historia te tienes que poner en ese contexto histórico. Claro. No puedes mirarlo, o sea, no puedes mirar algo de 1900 pensando, o sea, con un pensamiento de 2022. Sí, porque no tiene sentido. Hay muchas cosas, por ejemplo, uno de los grandes éxitos de la mujer a principios del siglo fue entrar en el mundo laboral. Pero claro, lo más curioso es cómo entra en el mundo laboral. Y entra en el mundo laboral porque llega la Primera Guerra Mundial y se necesita mano de obra y los hombres están luchando. En la guerra. A partir de ahí, el hombre empieza a aceptar que no solo la mujer puede o tiene derecho a trabajar, sino que además es lo suficientemente inteligente como para hacerlo. Porque, tiene la misma capacidad. Claro, yo creo que es importante también que mucha gente sepa, sobre todo la gente más joven, que por ejemplo en la época victoriana el hombre dejaba muy claro que la inteligencia suprema era la masculina. La mujer tenía que ser, lo que comentabas antes, una gran organizadora, por ejemplo, organizadora de la hija, o sea, la mujer de un gran burgués tenía que organizar toda la casa, que era una responsabilidad grande, es cierto, y a los criados, a todo, y eso era ser una mujer inteligente, perfecta, entre comillas, o perfecta, efectivamente, pero una mujer no podía hablar de cosas intelectuales o de economía. Eso le correspondía al hombre. Y eso no lo entiende mucha gente, quiero decir, esto ha sido hace relativamente muy poco. Sí, o como por ejemplo cuando las mujeres empezaron a fumar, estaba mal visto, una mujer fumando. También ¿Dónde se ha visto eso? No entraba en su papel. Porque también fumar representa, yo creo que tiene un aspecto de ocio. El hombre... Y las mujeres no tenían ocio, claro, las mujeres estaban en casa. Efectivamente, el hombre estaba perfectamente en su casa o en la casa de un amigo mío, de un amigo suyo, en una sala donde se tomaban un brandy. En el Londres de 1880, por ejemplo. Y la mujer tenía que velar para que estuviera todo correcto, ¿no? Y todo en su sitio. Y con las bebidas alcohólicas pasa lo mismo. Sí, bueno, claro, porque es que, vamos, ¿dónde va a llegar, no? Claro, o sea, por favor, una mujer tiene que beber agua. Sí. Estamos cambiando las cosas. Creo que necesitamos todos tiempo porque es verdad que es un tema muy, muy arraigado en la vida de todo el mundo. Pero bueno, yo creo que vamos dando poco a poco pasos. Sí, pero lo que no tenemos es retroceder. Bueno, sí, ¿sabes qué pasa? Que también es verdad que en la historia ha habido procesos de involución. Por ejemplo, hablábamos de la Edad Media.
Esto yo siempre lo pongo como un bebé empieza a andar y de repente tiene unos días que no quiere hacer nada, ¿no? Y parece que es que simplemente está pensando lo que ha hecho, ¿no? Y da 2 pasos atrás, dos pasos atrás y uno adelante, pero avanzando. O en se la historia, cae, se levanta. O se cae. En la historia pasa lo mismo. Yo creo que vivimos ahora unos tiempos en los que se está perdiendo muchísima libertad, sobre todo a la hora de decir lo que uno piensa, y hay que dejar a la gente que diga lo que piensa, porque hay, creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, hay lo que comentabas tú antes, ¿no? De lo que es políticamente correcto, y yo a veces pienso que se está todo filtrando en una opinión única, y hay muchas opiniones, ¿no? Con eso como con todo. Sí, hay muchas opiniones, pero yo no creo que todas las opiniones sean respetables. O sea, yo respeto tu libertad para hablar, pero no creo que todas las opiniones sean respetables. Bueno, pero yo si te digo la verdad, yo creo que en el fondo todo el mundo sabe que lo que dices está bien. Claro, cuáles son los límites del respeto. O sea, yo por ejemplo puedo entender que una persona me diga, mira, porque me puede pasar a mí, yo hay cosas muy modernas que no las entiendo. Entonces habrá que dejar a esa persona que no entienda una cosa, pero no obligarla. Claro, pero no obligarla a que piense que lo mejor es eso. Bueno, es como lo que pasa ahora con la gente mayor y con los cajeros automáticos, ¿no? Es decir, no obliguemos a las personas mayores a que aprendan cosas porque nosotros pensamos que son sencillas. O sea, vamos a ponernos en su lugar, es un poco a lo que me refiero con eso. Y yo creo que el límite del respeto, por mucho que diga la gente, todo el mundo sabemos cuáles son los límites en todo. Y cuándo estás ofendiendo y cuándo no. Yo creo que todos sabemos cuáles son los límites, pero eso depende mucho de la persona, de los límites de cada persona. A lo mejor tu límite, tú dices una cosa que para ti ese límite, o sea, no pasas el límite, pero para mí es una falta de respeto. Pues en eso estamos, a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces, claro. Pero bueno. Bueno, son temas yo creo que muy interesantes, también controvertidos, pero sí, como decía Hipatia, aquí cabe todo el mundo y la verdad se encuentra en las verdades de cada uno. Sí. Y a veces yo creo que la verdad depende también del nivel de evolución que tengamos cada uno, ¿no? Pero que lo importante es eso, es respetarse y creo que estamos creo que tenemos una época de mucha intolerancia que ha venido ahora nuevo y que tenemos que retomar un poquito los debates, bueno, como hemos hecho. Es que no creo que haya nivel de intolerancia. No sé, no opino así. Pero bueno, que respeto obviamente que tú opines así. María, estamos aquí para eso. Por eso. Estamos que yo no pienso igual, pero ya está. Pero tú, sí. Eso me parece perfecto. Pues yo creo que ya, fíjate, íbamos a decir que no íbamos a llegar a 1 hora y ya llevamos 1 hora y 10 minutos. Sí. Para que veas si da conversación 2 personas y su vida. Sí. Así que nada, yo despedirme, agradecerte, María, pues que hayas compartido el micrófono conmigo, porque yo la verdad que he disfrutado un montón. Hablando contigo, me gusta mucho tu forma de pensar, me gusta mucho cómo defiendes tus posturas y por regalarme conversación, porque a mí me gusta mucho hablar también. Yo espero no haber sido muy brusca, que a veces sí que soy un poco brusca, pero bueno, que estoy encantada. Muchas gracias por invitarme, de verdad, ha sido un placer, ha sido muy divertido, me lo hemos pasado un buen rato, yo creo, y es lo que tú dices, es pues hablar, conversar, y que aunque en algunas cosas no opinemos igual,
respetarnos, que es lo que Eso es lo hay que importante. hacer. Y hablar Y que mucho. aquí hay un ejemplo de un hombre y una mujer que pueden debatir sobre feminismo sin que pase Sin llegar a las manos, ¿no? Exacto, sin que pase nada. Yo Y creo que que eso- las mujeres y los hombres tenemos que, como tú has dicho, trabajar juntos. Yo pienso eso, que hay que trabajar juntos, que las mujeres y los hombres no tienen que estar enfrentados. Ni tú eres mi rival ni mi enemigo por ser hombre, ni yo tengo que ser No, tu enemiga ni tu porque rival. además ahí hay una conspiración muy fuerte, y es que se ha tendido y a veces se tiende a polarizar en una lucha de sexos, y no es así. Exacto, a enfrentarnos. Efectivamente, yo esto lo veo mucho con mi mujer, ¿no? Y lógicamente pues tenemos muchas cosas en común y discutimos muchísimo, y muchas de esas cosas es también por estas cuestiones, ¿no? Pero eso ha separado a mucha gente en la pandemia, por ejemplo, y otras cosas han separado mucho a la gente, y tenemos que ser mucho más listos, y creo que intentar crear una sociedad mucho más que igualitaria, por supuesto, más cariñosa, para ver todos la postura del otro. Claro, la postura del otro, y que es lo que todos tenemos que estar, o sea, en el mismo bando, por así decirlo. Que no hay bandos, pero me refiero, en el mismo lado tenemos que trabajar para tener lo mismo. O sea, yo no quiero quitarte a ti tu puesto como hombre. Yo siempre digo, la mujer no quiere quitar su puesto como hombre, sino que quiere tener los mismos derechos para acceder a ese puesto, y cuando llega a ese puesto que se la vea igual que al hombre, no por detrás o por debajo. Podríamos seguir hablando y creo que llegaríamos a las mismas conclusiones. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be the change. It's not too late, free from hate. Think of the Y poco más, future y that bueno, we y a vosotros, como siempre os digo, espero que os haya gustado. Y gracias sobre todo por lo más valioso que tenéis, es el tiempo. Y dedicar tiempo para escuchar este podcast para mí es un honor y un orgullo. Así que nada, nos despedimos, un saludo y hasta el próximo podcast. Un besito. Gracias.